Estamos de regreso con más de Respuestas en 30 minutos. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Son muchos los padres que crían a sus hijos e hijas con la creencia de que al crecer tienen la obligación de encargarse de ellos en la vejez. Esta forma de pensar se basa en la idea de que si los padres dedicaron sus vidas a la crianza de sus hijos, es justo que estos cuiden y mantengan a sus padres cuando sean viejos. Sin embargo, existen posiciones encontradas al respecto, ya que algunos sostienen que no es obligación de los hijos cumplir con este rol y que no se les debe educar con la idea de que deben devolver el favor de criarlos. Veamos un caso relacionado a este tema que recibimos a través de respuestas.com. Les he enseñado a mis hijos todo lo que he podido, para que cuando sean adultos puedan valerse por sí mismos y sobre todo para que se hagan cargo de mí. Entiendo que si les dediqué mi vida hasta que crecieran, es su obligación mantenerme y cuidarme en la vejez. Mis amigos me critican por esto, pero entiendo es lo correcto. ¿Estoy mal por pensar así? ¿Es malo criarlos con la obligación de que se encarguen de nosotros? Tenemos el honor de contar en el estudio con la psicóloga clínica y terapeuta familiar, la licenciada Carmen Virginia Rodríguez, quien nos ayudará con este tema. Carmen, como siempre, un honor tenerte aquí. Gracias a ti por invitarme, Laine. Mira, este tema es bastante controversial porque vivimos en una sociedad donde lamentablemente los padres entienden que sus hijos le deben un favor. Y fíjate cómo esa señora nos escribió a través de respuestas.com que ella crió a sus hijos con la idea de que tuvieran que mantenerla. Háblanos de este tema. Mira, yo voy inclusive más allá. Hay un pensamiento que es, yo digo que producto de la pobreza, que es que las personas quieren tener muchos hijos esperando que teniendo muchos hijos los van a ayudar en un futuro y que estos hijos van a progresar o que van a poderlos ayudar. Mientras más hijos tengo, más garantía tengo de poder salir o de tener quien me mantenga en la vejez. Realmente, tú sabes que si lo hablamos por los patrones de terapia familiar o los que son religiosos, por lo que es la Biblia, ¿no? Que dice abandonarás la casa de tu padre y tu madre y te convertirás y todo ese. Eso te implica que cuando tú sales de tu casa, tú tienes la responsabilidad ya de criar tus propios hijos. Cuando se piensa en que los padres tienen que ser la responsabilidad de esos hijos, creo que se les está cargando algo donde como padres tenemos que criar para que se vayan, no para que se vayan y tenerlos como atados con una cadenita que yo en cualquier momento puedo alar. Sí es claro que los padres nos dan la vida, nos encaminan en esa vida, pero esa responsabilidad ya entiendo que debe de ser ya del adulto per se. La persona tiene que trabajar o debe de trabajar para encargarse de su propia vida a lo largo de los años. Nunca sé, ese es el ideal. Exacto. Vamos a hablar que ese es el ideal, eso es lo que debería ser. Muchas veces sucede que vienen enfermedades, vienen divorcios de los padres o viene una viudez donde por alguna razón pues esa persona retorna, ¿no? Y nos vemos, y te digo, por ejemplo, en la edad en la que yo me encuentro, es en la edad en que ya los padres pasan de los 70, llegando a los 80, y obviamente vemos cómo en una sociedad como la nuestra cargamos y con amor los acogemos. Ahora, responsabilidad, yo entiendo que más bien es un sentimiento de un valor, de algo que yo pudiera devolver, pero cuando se habla de responsabilidad es como a punta de pistola. No, y de obligación. Y de una obligación. Fíjate que la madre que nos escribió nos dice, yo lo crié con esa idea, o sea, esa es una carga que ella le está poniendo, ese cassette. Y obviamente, ¿qué va a pasar si esa persona, vamos a poner este escenario hipotético, que esa persona tiene un proyecto de vida de irse fuera? Bueno. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que tiene esta carga y esta obligación impuesta de que tiene que hacerse cargo de esa madre y por alguna razón entonces tiene que cortar de repente sus propios sueños? Y no solamente eso, Carmen, porque al final de cuentas como adultos tú tienes responsabilidades económicas, que tus hijos, que tu casa, que deudas, y imagínate tú que sumado a esto también tengas que asumir una responsabilidad de otra persona que, claro, no construyó, vamos a decir, que un futuro con una vejez segura. Claro. ¿Cuál es el problema? Y entiendo que pasa mucho en sociedades como esta, que lamentablemente no se planifica la vejez. No se planifica. No hay, creo que estamos en los cimientos, creo que estamos iniciándonos en ese proceso de entender que tenemos que trabajar
mirando hacia un futuro para crear una plataforma donde de alguna manera seamos autónomos o libres como envejecientes de vivir con quien querramos o de vivir donde querramos. No, y aspirar a que hayan políticas públicas que protejan. Que protejan porque no las hay. Claro. No las hay. Y lamentablemente la vejez viene. O sea, los que tendremos o no, ¿verdad? La dicha de llegar a ella. Y yo siempre digo que envejecer con una dignidad, envejecer con algo. Con ¿no? tus necesidades básicas cubiertas, por lo menos. Claro. Entonces, mira, se da mucho el caso de que los padres vienen a vivir por una enfermedad, por ejemplo. Y yo hace muchos años tuve una colega que se vio en una disyuntiva con unos hijos adolescentes, en plena adolescencia. Sabemos, ¿verdad? Claro. Todo lo que implica el handful, como dice, las manos llenas, con un grupo de chicos o chicas adolescentes creciendo en el hogar, y viene a sumarse una madre con Alzheimer. Wow. Entonces, ¿qué pasa? A veces es manejable, la responsabilidad de una madre o de un padre con una enfermedad, pues obviamente de alguna manera la tenemos que manejar porque obviamente hay una situación. Y en ese caso, recuerdo que ella decía con dolor, pero decía, yo tuve que elegir entre la estabilidad de mi casa, con mis hijos y mi marido, y mi madre. Entonces, claro, lo ideal hubiera sido que ella hubiera podido tener a su madre para atenderle en su casa, pero se estaba desequilibrando todo porque era una persona que no era tranquila, no era dócil, y todo el ecosistema familiar se había alterado. ¿Qué ella tuvo que hacer? Retirar a su madre, y quedarse. Y bregar y lidiar ella con ese sentimiento de deslealtad. Wow. Pero ella decía, yo tengo que proteger a esto. Entonces, cuido a mi madre, pero fuera de ese ambiente. Y entonces, qué bueno que tú haces esa observación, porque mucha gente sacrifica su familia, la familia nuclear, que creó, por obviamente obedecer a esta. Pero mira, vuelvo y te digo, si nos vamos a la parte de lo que es la terapia familiar y la psicología, y si nos vamos a la parte religiosa, lo dice. Hay un momento en que ya tu lealtad, le debes respeto, le debes cuido, pero tú no necesariamente tienes que cargarlo y alterar lo que es tu sistema familiar nuclear, sin abandonar, obviamente, porque no es que la sacó y se olvidó. La sacó, se siguió ocupando de su madre, pero no alterando su sistema familiar. Carmen, ¿y qué pasa en el caso donde los hijos no se quieren hacer cargo y la persona se queda sola? Que también tenemos ese escenario, que lamentablemente los hijos no son agradecidos, quizás hubo una situación en crianza, por muchos factores. A mí no me interesa hacerme cargo de mi mamá. ¿Qué pasa emocionalmente en este caso? Y de alguna forma, ¿cómo se pueden manejar esos casos a nivel terapéutico? ¿Hay que obligar a un hijo a quedarse? ¿Qué se hace? Mira, eso es como todo, all the above, como todas. Realmente es un caso difícil y todos los casos son diferentes. Hay que ver la historia, por qué ese hijo rechaza ocuparse de su padre o de su madre. Hay algunos que dicen, mira, yo lo mantengo económicamente, pero ni por ahí paso. Entonces es muy fácil juzgar y decir, qué mal hijo. Hay que ver la historia detrás de eso. Hay que ver qué ha pasado en esa historia familiar. De repente han sido unos padres abusivos, con unas historias de alcoholismo, o distancia, o maltrato emocional, no necesariamente físico. Entonces es muy fácil juzgar desde afuera. Hay que ver la historia de cada cual. Y tenemos un problema serio en nuestro país, que lamentablemente no hay lugares adecuados. Eso te iba a decir. No hay lugares adecuados donde tú digas, bueno, yo no puedo tener a mi madre o a mi padre conmigo porque yo trabajo, porque tengo hijos chiquitos, porque tengo hijos adolescentes, porque mi padre o mi madre es muy difícil, porque yo misma, mi convivencia con ellos cuando joven era difícil, y yo no voy a someter a mis hijos a lo mismo, pero son mis padres y mi madre y yo los quiero. Es difícil porque carecemos de lugares decentes. Te lo digo porque tú sabes que yo manejo un centro, pero tiene que ver con problemas mentales y muchas personas se acercan a mí, pero nosotros no somos un geriátrico. Entonces me doy cuenta de la necesidad que existe, y no solamente de que existan, sino que existan dignamente, porque tenemos hogares de ancianos y esos son manejados, los que más funcionan, por monjas.
pero lamentablemente lo que llegan allá prácticamente son desechos, o sea, Wow. las familiares los llevan, los abandonan, hay viejitos que tienen años que no ven a nadie. Qué pena. Entonces sí, hay una gran necesidad. Y Carmen, con relación, y con esto yo creo que ya no tenemos más tiempo, pero tenemos que tocarlo, ¿es recomendable que un hijo se lleve a vivir a su padre a su familia? Porque hay muchos hijos que dicen, óyeme, es que él se quiere venir a vivir conmigo, pero yo no sé si realmente es lo recomendable, es lo adecuado, porque al final de cuentas también se puede dar que los otros hijos se sientan celosos de que se fue a vivir a la casa de uno y a mi casa no, entonces ahí se crea también otra situación. Claro, vuelvo y te digo, cada situación es diferente, porque de repente, aunque hayan varios hijos, hay uno que cumple con las cualidades físicas y hasta emocionales para lidiar con esta persona que llega. Claro. Hay veces que, por ejemplo, si la persona, el papá no se lleva con la esposa o con el esposo, imponer la presencia de un padre o una madre obligatoriamente, o sea, eso te va a desequilibrar todo el sistema familiar. Y eso es vital, porque a veces volamos a la pareja y decimos, óyeme, ese es mi papá. Ese es mi mamá o ese es mi papá. Entonces la pareja se siente, ok, pero yo soy tu esposa o tu esposo. Exacto. Se da el caso también que el suegro o la suegra se lleva mejor con esa nuera que con el mismo hijo. Wow. Entonces ahí funciona más. Tengo el caso que es muy cómico, y es que esta persona vendió su casa con acuerdo de todos los hijos, entonces la madre se la pasa, tiene como temporadas. Entonces ya esa es una persona que no trabaja, que no tiene ninguna obligación, entonces se la pasa viajando, se va donde el hijo que vive fuera, Qué bueno. vuelve y se queda una temporada con la hija aquí, cuando se cansa de aquí se va para donde la otra hija que vive en otro ensanche. Mira qué interesante. Entonces como que se turnan Exacto. esa obligación o esa responsabilidad más que obligación. Pero cada caso es tan particular. Lo que sí tenemos es que creo que el mensaje aquí es que creemos la conciencia de que vamos a envejecer. Creemos la conciencia de que tenemos que crear nuestra plataforma para cuando envejezcamos. Claro. Yo siempre relajo con un grupo de amigas que digo que voy a convertir una casa de veraneo que tengo en un tipo de home, pero un home divertido. Claro. Porque no lo hay. Y eso lo decimos de relajo y de repente en 20 años estamos haciendo algo o estamos llegando a este tipo de instalaciones que son necesarias, porque no siempre vamos a poder vivir con los hijos. Claro. No siempre de repente los hijos van a estar en el país. Imagínate que la persona vive en el país y todos los hijos se van fuera. No, y eso que acabas de decir es vital, es planificar nuestra adultez para que cuando llegue ese momento no tengamos que depender de un hijo, porque al final de cuentas vinimos solos y morimos solos. Así mismo es. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti por invitarme. Excelentes aportes, como siempre, un honor tenerte en el Gracias. programa. Cada padre o madre tiene la obligación de criar y de cuidar a los hijos que trajo al mundo, y como no es un favor, no hay que devolverlo. La idea es que construyamos una vida en la que planifiquemos nuestra vejez contando con nosotros, que entendamos que los hijos son prestados y que su deber es desarrollarse como adultos independientes, no ser esclavos de sus padres. Con esto termina Respuestas en 30 minutos y me voy feliz, porque como siempre compartimos un contenido entretenido y educativo con el que aprendieron a tener una salud sexual responsable y saludable. También les invito a que entren a respuestas.com, que es nuestra página web especializada en educación sexual, para que sigan aprendiendo más sobre este maravilloso mundo de la sexualidad y el sexo. Nos despedimos en esta entrega y esperamos volvernos a encontrar aquí en NSD. Laine Félix, hasta la próxima.